Transmitiendo en Facebook y transmitiendo también, preparando la transmisión para que quede grabada, que seguramente tú la estás viendo grabada, bienvenido. Y quienes no lo vieron grabado, sino que estuvimos aquí en tiempo real, Marilia, Oscar y Guillermo, en diferentes latitudes a nivel internacional, siempre leales y fieles a estos martes que lo hacemos con mucho cariño. Les invitamos a que te quedes hasta el final porque siempre salen datos, anécdotas, historias súper interesantes relacionadas a responder la pregunta, ¿no? ¿A dónde vamos en cuanto a la ejecución, a los fundamentos, a la metodología, el propósito del coaching? Y cada semana tenemos aquí la ocasión para compartir tanto los buenos como los malos ratos que esta disciplina nos trae. ¿Y por qué hablo de buenos? Porque es una disciplina eh, pues relativamente joven. Si queremos apoyarnos en la tesis doctoral, tiene apenas 3 años que nació como una disciplina con identidad propia. Y cuando hablamos de lo malo, hablamos no tanto de lo malo para lo que nació el coaching, sino lo malo que se le ha interpretado, lo malo que se ha venido utilizando, el mal uso que se le da al término. Y yo quiero entender que en la mayoría de los casos es más por desconocimiento, por inconsciencia, por ignorancia involuntaria, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy tuve oportunidad para charlar con una muy buena persona que estaba ofreciendo un curso de maximizar el potencial, etcétera, usando coaching y usando Grow, pero resulta que él está certificado por el John Maxwell Institute. Entonces, todos aquellos líderes digamos, norteamericanos o que tienen un recorrido pues muy elongado en el país del norte de nuestro continente, pues usan el término coaching, ¿verdad? Como este paquete para ayudarte de muchas maneras a que tú seas una mejor persona. Entonces, bueno, o sea, perdón, bueno, cuando alguien usa el término coaching, entendemos que si estás formado por algún tipo de corriente que viene de los angloparlantes, pues estamos obviamente hablando de una cuestión mainstream, sobre todo utilitarista, sobre todo enfocada en un procedimiento para motivar, para utilizar cualquiera que sean los medios para llegar a los fines sin haber hecho ni siquiera un abordaje mucho más profundo, ¿no? Eh, y bueno, ya de allí en adelante, la gente que voluntariamente utiliza el término coaching, voluntariamente dice que es no directivo y voluntariamente omite querer saber a qué se refiere con eso, también es una buena parte de, de los practicantes. Y les comparto, igual ustedes tienen también algo que compartir, yo les comparto que justo ayer tuve una llamada telefónica que me hizo sentir y seguramente a ustedes también los va a hacer sentir quizás un poco más tranquilos en cuanto a esta flamita de esperanza, porque me decía esta persona que ha tomado gran cantidad de cursos con una serie de personalidades que acá en México, ellos son de origen argentino, pero están acá en México desde hace muchos años utilizando pues su estilo tan sensual, tan carismático, tan sofista, para gracias a la retórica tener muchos adeptos. Y decía ella pues en su experiencia, después de tantos años con ellos, ha descubierto un ambiente muy desagradable porque ahí lo importante no es la disciplina, no es el método, ahí lo importante es cómo,
como coach, yo me destaco, cómo yo soy el protagonista, cómo yo no me equivoco, cómo yo soy quien, gracias a mis intervenciones, provoco esta transformación del ser, ¿no? Provoco esta mejora, eh, pues indudable de las personas. Creo que sabemos a quién y a qué nos referimos. De hecho, a manera de juego, yo le decía que si el apellido de la persona con quien estudió estaba mal dicho, porque según yo se dice Elena Opinal, de la necesidad que tiene de opinar, ¿verdad? Eh, y no, me decía, no, es que ese no es el apellido, es con... ya sé, es una broma, pero ese es el grupo, ¿verdad? De gente. ¿Y qué pasa? Que de la luz de esperanza ocurre cuando de su voz ella me dice, sí hay una crisis, lo entiendo perfecto, me doy cuenta, no hay sustento científico, no hay una metodología clara, no se hace nada en pro de la profesión, todo tiene que ver con el negocio, con tener gente inscrita y tenerlos ahí como que pretendiendo ser cada vez mejores, pero sin darles realmente, o sea, como que ellos no quieren soltar su lugar. eh, y no sé a qué me recuerda cuando alguien no quiere soltar el poder, ¿no? Hablábamos de eso justo antes de empezar la grabación. eh, y bueno, pues no hay casualidades. En fin, pues en eso estamos. Esta es la sesión 40. Y yo puse la imagen, como en los flyers, pongo algunas imágenes y se me ocurrió poner una relativa a, a un mito, ¿no? De la caverna de Platón. Y podemos comentar acerca de ello o podemos abrir la conversación para que se vaya hacia donde ustedes quieran. Entonces, pues bienvenidos, Marilia, Oscar y Guillermo. Con qué ánimo llegan aquí y cómo aprovechamos esta hora y media? Hablamos de la teoría general, hablamos de sus prácticas, hablamos de sus avances, sus dudas. Eh, ¿Cómo creen que puede ser esto de provecho? Bueno, ahí voy. Sí, Yo porque estoy más al sur, por eso bien, empiezo. perfecto. No, haciendo referencia a la experiencia de ayer, Sí, eh, la conexión que tuvimos ayer en esta intervención tuya de maximizar el rendimiento deportivo o maximizar aquellos que están unidos de alguna manera al deporte o a la exigencia de una disciplina, ¿no? de un alto Eh, rendimiento. Sí. Alto rendimiento. Entonces, quedé pensando cómo la teoría general de alguna manera se puede, no es exclusiva del coaching, como bueno, también he escuchado decir. Eh, hay, al ser elementos tan consustanciales al ser humano, pero me llamó mucho la atención y realmente me esclareció mucho el ver la dinámica, ¿no? Ver la dinámica de la transpolación de la teoría a algo que quizá no deja de ser directivo, ¿no? Porque digo, bueno, alguien que es entrenador, se supone que ser no directivo como entrenador es un desafío, ¿no? Es como decir, Sí. soy un maestro no directivo, es como casi un oxímoron. Sí. Pero, pero estuvo bueno y me quedé pensando en los teoremas, hablando del contenido de la teoría. Cómo estos, me puse a pensar, ¿no? En la finalidad, esto eh, que los seres humanos, que cada uno tiene una finalidad, tiene expectativas, tiene motivos y eso, ¿no? Sí. Así que podría yo sugerir como
profundizar más en, en esos elementos, ¿no? Cómo se van concatenando o no, o Sí, si esos elementos están sueltos, de golpe hay algunos que no están, y cómo, claro, la pregunta era que la misma que hace ayer, ¿qué pasa cuando alguien está con unas ganas de tener un logro en un tiempo determinado y entonces uno como entrenador, maestro, profesor, le dice, bueno, equivócate. Es como diciendo, sí. eh, en vez de decir, bueno, te doy la mano y cruzamos el charco, no. Ve. Bueno, entonces me quedé pensando en ese tiempo, ¿no? Que más allá de la matriz que existe para eso, cómo cuando escucho yo esto de invocar y Sí, a ver, como de catalizar sí. el engendramiento, ¿no? Como Ajá. algo teórico, ¿no? Catalizar el engendramiento. ¡Wow! Bueno, ahora en la práctica se me hacen como unos huecos, ¿no? Por eso me vuelvo aquí a estos teoremas como algo concreto, ¿no? Quiero lograr esto, tengo este motivos, tengo estas expectativas, bueno, y ahí donde hay un acuerdo con el coach y todo eso. Bueno, lo traía como una inquietud para ver si quizá podemos llegar a profundizar en esos elementos, cómo es la dinámica y si hay algo para observar, digamos, como relevante de esa dinámica de todos estos 6 teoremas, serían, ¿no? Sí, total. Para poner el contexto para aquellos quienes nos están viendo, ayer hablábamos en una conferencia y estaba presente Guillermo y Oscar, donde explicábamos la diferencia entre ambos paradigmas. Esta conferencia estaba orientada a justamente un ambiente de entrenadores deportivos, o es a mí lo que me explicaron, que ese era el acumulado de los asistentes, cuál era su interés. Y decíamos que, o yo explicaba que hay un afán por parte del entrenador a siempre estar a disposición del atleta entregándole conocimiento, pero que ese afán resultaba ser demasiado exagerado, es decir, que la primera y única pauta que el entrenador toma en consideración para apoyar al atleta está basado en hacer las interpretaciones, diagnósticos, análisis y estar listo para entregarle algo, estar listo para hacerles llegar una herramienta, un instrumento, algo que les pueda servir para, pues, para acompañarles a algún otro tipo de logro. Por lo cual la propuesta era cómo si nosotros tomamos en consideración que el ser humano se rige por unas leyes actitudinales o unas leyes categóricas o unas leyes de principios naturales, sería mucho más eficaz y eficiente si nosotros como entrenadores podemos darnos cuenta que ese instructivo, ¿verdad? Si lo conocemos, tanto el entrenador como el atleta, nos puede ayudar a los dos, ¿cierto? Con esto entonces en mente, uno de los asuntos que surgieron y que Guillermo trae a colación es el asunto del fallar, ¿no? Del error, que aprender tiene muchísima relación con fallar. No quiere decir que para que yo aprenda algo tengo que errar, no siempre es así, pero mucho de lo que yo puedo aprender o sea, que sea un aprendizaje más significativo, tiene que ver con, ay, con las cosas no me salen como yo quisiera y entonces esa prueba y ajuste constante me hacen ir perfeccionando o ir viendo cómo se hace. Y justo pongo el ejemplo mío, yo cuando doy estas charlas, pues obviamente me escucho y digo, ¿por qué dije eso así? ¿O tuve que haberlo hecho así? ¿Por qué? Porque hay una falla recurrente en donde creo que puedo ir mejorando. Ahora, eh,
yo tengo aquí a disposición, Guillermo, y no sé si Oscar y Marily les parece buena idea, podemos volver a revisar justamente la gráfica de los axiomas, categorías y teoremas que nos proporciona Leonardo en la tesis para entender una de las referencias científicas de la misma y cómo es apenas una de las piezas del rompecabezas del coaching, sobre todo orientándonos a entender cuál es la ciencia que respalda, ¿verdad? La primera referencia científica o la base desde donde nosotros, quienes somos coaches, tenemos que entender o interpretar a nuestro coachee, nuestro cliente, nuestro ser humano. Tenemos que saber cómo es el ser humano al que vamos a ayudar y conociéndole desde ahí, entonces podemos dar cuenta de, junto con la no directividad y junto con ciertas competencias, podemos potenciar, catalizar, garantizar o hacer que se despliegue justamente esta cualidad engendrativa, ¿verdad? Que dice Leonardo. No sé si me faltó algo, Guillermo, dentro de lo que es tu inquietud, o creen ustedes, Oscar y Marilia, que hay que agregarle algo a lo que nos compartió Guillermo y que yo complementé. Por mí, genial. Está bien, Por mí adelante también. súper. Adelante. Bien, pues entonces vamos a compartir pantalla y decirles a quienes nos están viendo que la teoría general del coaching la puedes conseguir en justamente la página web que así se llama www.teoriageneraldelcoaching.com y ahí puedes adquirirla tanto física como digital y este es digital en un PDF donde puedes ver en la página 637 lo que dice aquí, relación conceptual entre axiomas, categorías y teoremas fundamentales del coaching y lo que en su momento fue el modelo Grow, que fue propuesto por gente que pues estaba en este camino del descubrimiento de modelos, ¿verdad? De hecho, nace por gente que se dedicaba a la PNL y luego de alguna manera como que lo toma John Whitmore y su gente y le dan un sentido mayor cuando ayudaban a una empresa en su consultoría, en fin. Pero bueno, no sé si se alcanza a ver o creen que lo pueda hacer más grande. Vamos a intentar hacerlo más grande. Yo creo que sí, ¿verdad? No tanto. A ver, vamos a vernos. Ahí se alcanza a ver lo suficientemente bien. ¿Ustedes qué dicen? Así está mejor. Así está mejor, ¿verdad? Está como... Estoy tratando de darle la... A ver, creo que ahí está. Bueno, ustedes me ayudan para saber si voy lento, si me brinqué algo, si queda claro. Entonces vamos a irnos en orden. ¿Cuál es el orden que yo creo que puede ser el mejor? Ustedes me dirán si al final de la explicación había otra manera y justamente aquí vamos a demostrar que en mis errores va a haber un mayor aprendizaje. Entonces, digamos que hay dos caminos. El primer camino es irnos de arriba hacia abajo y el otro camino es de abajo hacia arriba. ¿Cómo es eso? Primero explicar los axiomas y luego concluir con el grow o hacerlo al revés. Primero empezar explicando el grow y luego fundamentar eso con los axiomas. Voy a empezar de arriba hacia abajo y si quieren ustedes se encargan. Hola Pepe, Chuy, bienvenido. Y si quieren, ustedes se encargan de explicarlo de abajo hacia arriba para ver si
logramos entenderlo igual. Bueno, lo que propone Leonardo es, y también aquí él muy osado de su parte porque explicar esto a nivel gráfico pues conlleva sus riesgos de que se pueda entender diferente. Pero como yo lo entiendo es lo siguiente, él coloca la figura de la silueta de una persona donde está Cogito, ¿verdad? Donde Cogito, que es esta siluetita como negra, ¿verdad? Donde se ve aquí Cogito, quiere decir que hay un pensante, hay un ente que cuenta con esta cualidad de fijar su conciencia en algo, ¿vale? O sea, hay un origen del pensamiento, que es el pensador. Entonces, el cogito es el pensador. Y el cogitatum, que es la esferita que está al lado derecho, es justamente el pensamiento. Bien, ahora, atención, el cogitatum no es rígido. Este cogitatum, como representa un pensamiento, ¿ok? Puede estar moviéndose en cualquiera de las 6 categorías o teoremas, porque cada uno de estos cogitatums va a variar de acuerdo a su intencionalidad. Y si no queda claro a qué me refiero, lo explico con más detalle más adelante. Es decir, si nos enfocamos en que para que un pensamiento exista debe haber un pensador, entonces ese pensador tiene que estar fijando su atención en algo. ¿Ok? Eso es el cogitatum. Y ese algo va a ser representado por imágenes, bueno, significantes, ¿no? O sea, imágenes, colores o palabras o similares. Bien, lo que dice Leonardo es, el pensador y los pensamientos se explican por medio de la ciencia más elemental, que es la filosofía primera, propuesta por Aristóteles, padre de la ciencia, padre de la lógica, padre de, digamos, muchas ramas del conocimiento. Y en esta filosofía primera, o el surgimiento de la lógica, bienvenida Rosy, bienvenido Pepe Chuy, hay ciertos axiomas o digamos ciertas ideas primordiales desde donde se puede deducir lo demás. Es decir, tiene que haber principios inmutables, tiene que haber verdades o certezas que no se pueden contraargumentar, porque cuando pretendemos contraargumentarlas caemos en contradicción. Dentro de los axiomas propuestos por la lógica o la razón, encontramos estos 3 que son útiles para fundamentar la primer referencia científica que sustenta el coaching. Axioma de la conciencia humana, axioma de la existencia humana, ¿ok? Y axioma de la acción humana intencional. Pueden ustedes abrir su micro o ponerlo en el chat. Si abren el micro, mucho mejor para que la gente que está viéndonos también lo tenga, lo pueda notar. Cuando hablamos del axioma de la conciencia, ¿a qué les suena a ustedes? Cuando hablamos de que un axioma es una verdad que no se puede contraargumentar sin caer en contradicción o es una verdad evidente por sí misma, ¿cuál es esa verdad evidente por sí misma de la conciencia? ¿Qué dirían ustedes? Yo diría que es como una ley que Una no se ley. puede rebatir, no se Exactamente. puede rebatir, claro. Es como un principio, ¿no?
Exacto. Y el principio de la conciencia o la ley de la conciencia o esta verdad o certeza de la conciencia, ¿cómo se demuestra? Pues lo que es evidente no se puede demostrar, ¿no? De hecho, es tan evidente que intentar demostrarlo es como reiterativo, porque ahí está. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar que la conciencia es o está? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? O refutarla si quieren. Si vengo, por ejemplo, Jaime, y te digo, no, Jaime, la conciencia no existe, no es real. Ajá. No puede ser eso. Exacto. Entonces ahí Marily está tratando de decirme que el axioma está equivocado porque es falsable. O sea, eh, es probable que exista una demostración de su no existencia, ¿no? Pero el hecho de que ¿quieres decir algo más, Marilia? Porque vas bien. Sí, que inmediatamente en que yo te hago te refuto o te quiero llevar la contraria, resulta que yo misma estoy haciendo un ejercicio de mi conciencia Exactamente. para, para responderte y para decir que no a lo que tú estás diciendo. Ahí caigo yo misma en una contradicción. Exactamente. Tuviste que haber hecho uso de tu capacidad de darte cuenta, ¿verdad? O de hacer una interpretación de lo que está llegando a ti para entonces utilizar, en vez de ser receptor, eres emisor, estás comunicándote gracias a la conciencia. Entonces, no puedes tú con conciencia decir que la conciencia no existe cuando lo estás usando. Entonces, la conciencia no se puede negar a partir de que tú usas ese instrumento para rebatirlo. Entonces, este axioma de la conciencia humana, como dice ahí abajo, es la facultad humana de notar que noto, de percibir que percibo, de darme cuenta que me doy cuenta. Y además es quizás el factor más sobresaliente de la cualidad que yo tengo de aprender, de engendrar, de generar nuevas ideas o cosas que a mí me hagan sentido, ¿no? Que ahí viene el tema de la integración tácita, que ya sería cuestión de otra gráfica. Ahora, basándonos en este mismo patrón o en este mismo idea del silogismo, ¿cómo podríamos demostrar o refutar el axioma de la existencia? Eh, si alguno de ustedes quiere también jugar con Marilia y conmigo, ¿cómo sería en términos de existencia? Yo creo que también podríamos hablar de cuando nosotros mismos hablamos de que tenemos un subconsciente, ¿no? Ay, es que me traicionó el subconsciente. Ajá. Nosotros estamos dándonos así como que defendiéndonos de lo que no estamos dándonos cuenta de conscientemente, ¿no? Exacto, eso tiene que ver con el axioma de la conciencia, ¿no? Porque hay una parte de nosotros que se está dando cuenta, que antes quizás no se daba cuenta, pero ahora se da cuenta, entonces ahí está, el axioma de la conciencia ahí está. Ahora, ¿qué pasa con el axioma de la existencia? ¿Cómo podemos refutar o comprobar que existimos? Y aquí la idea era, cuando yo traía este dato del subconsciente, es que me estoy Sí. dando cuenta que existo, Ah, ok, porque ok. sí, muy bien, pero me ayudaste, muchas gracias, porque estoy dándome cuenta de mi existencia al momento de estar razonando ciertas cosas. Perfecto. Entonces, justo yo no puedo negar, o el hecho de yo negar que estoy aquí es una contraargumentación no comprobable o que yo no puedo negarme a mí mismo si, o sea, suena súper absurdo, ¿no? Eh, o sea, el ser no puede no ser. Si habláramos en términos de Parménides y la ontología en su más pura expresión,
Entonces, lo que es no puede no ser, y si yo soy y tengo conciencia, pues existo, entonces son axiomas irrefutables. Ahora, hay un tercer axioma que es el axioma de la acción humana intencional. ¿Cómo lo entiendes tú y cómo lo podemos explicar o cómo lo podemos negar para demostrar que no se puede negar? ¿Cómo sería? Claro que toda acción tiene un para qué. Que toda acción tiene un para qué, esa es una manera de comprobarlo. Y quizás un poco antes de eso, lo mismo que hizo Marilia, ¿no? Si Marilia o cualquiera de ustedes llega y me dice, yo no estoy de acuerdo con esa máxima, entonces, ¿qué estaría haciendo la persona que está dando su opinión para refutar esa máxima? Pues está accionando, ¿no? Está actuando. Entonces, Claro. yo no puedo negar que mi acción tiene un fin, como dice Guillermo, tiene un para qué. Entonces, si yo lo que pretendía era negar el hecho de que acabo de actuar, pues me estoy contradiciendo. Quiere decir que eso es una ley inmutable. Entonces, una ley inmutable de la conciencia, una ley inmutable de la existencia, una ley inmutable de la acción humana. Esos son como los cimientos, ¿verdad? Esas son las rocas. Este es, si para la iglesia Pedro es la piedra, para nosotros los axiomas son nuestro fundamento o nuestra primera referencia científica. De ahí entendemos o Leonardo nos plantea que en este pensante y sus pensamientos hay 6 categorías donde nuestros pensamientos se colocan, si lo podemos llamar así. Estos cogitatum se colocan en número 1, dice él, categoría causal, que se presupone cierta regularidad. Esta categoría 1 habla de que a todo efecto le mueve una causa, ¿verdad? Que siempre hay un antes y un después, siempre hay una potencia y un acto, como decía Aristóteles, acto y potencia. Es decir, que no empezamos nunca de cero, siempre somos el resultado de algo detrás y que nosotros vamos a provocar algo más adelante. Es la categoría causal y eso surge de que mi pensamiento, pues bueno, tiene origen y tiene o tiene causa y luego tiene un efecto. Dice entonces a partir de ahí que hay una teleología en mis pensamientos o en mis razonamientos, que es los fines, ¿no? O sea, hay cierta finalidad en todo lo que yo estoy considerando cuando estoy actuando. O sea, cuando actúo, me estoy moviendo hacia algo, hacia algún propósito particular, por más pequeño, mediano o grande que eso para mí signifique, porque son subjetivos siempre mis finalidades, pero ahí está, ¿no? La categoría 2 o teleológica. Ustedes me detienen si hay algo que me falte detallar. Después, la categoría 3, tecnológica. Para que nosotros nos podamos dirigir hacia ciertos fines, debe de haber o tenemos que usar nuestros recursos. Hay recursos que utilizamos que son externos a nosotros, pero que esos serían objetivos. Hay recursos subjetivos o hay esta tecnología interna desde donde nosotros tenemos que recurrir a la generación o a la creación de nuevas ideas, nuevas estrategias para acercarnos a nuevas finalidades, ¿vale?
Y probablemente tú ya estás referenciando con los teoremas que están abajo y con el grow que está abajo, ¿no? Ya a lo mejor estás viendo que teleología tiene que ver con expectativa, finalidad y la G de gol. A lo mejor ya te está haciendo sentido y te estás adelantando, pero no importa. Pero puedes ir ahí viendo la relación. Y luego tenemos la categoría 4 y 5. La categoría 4 es la categoría psicológica y la categoría 5 es la axiológica. Psicológica dice, el ser humano, vamos a hacerlo un poco más grande, cuenta con sus propias y subjetivas motores, deseos, preferencias y expectativas. O sea, cada uno de nosotros tenemos, inclusive podemos meter aquí nuestras creencias, ¿no? Aquello que para nosotros es lo que nos impulsa, lo que estamos anhelando. Pero eso es particular y singular y entra dentro de la cuestión del alma, ¿no? Del estudio del alma o la psicología, o la mente o el espíritu, etc. La categoría 5, la axiológica, quiere decir que nosotros tenemos una brújula moral, que nosotros tenemos una idea particular de lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Tenemos una idea particular de lo que nos va a hacer sentir menos o más culpables, ¿no? O mayor o menor satisfacción, felicidad, y van muy relacionadas, ¿no? Psicológica con axiológica. Quiere decir que en esta escala de valores, yo, de acuerdo a lo que vaya a querer alcanzar, se va a poner en juego alguno de mis valores para alcanzar lo que para mí es más o menos importante. Cada quien tenemos una escala de valores que va a ir menguando, va a ir cambiándose de acuerdo a las circunstancias externas. Por eso insiste la tesis en decirnos ahí con inclusive la letra cambia. Fíjense cómo está cursivita, ¿no? Subjetivas, los valores subjetivos, ¿vale? O sea, no estamos hablando aquí de una norma axiomática, axiológica de la justicia es tal y la verdad absoluta de la justicia tiene que ver con esto. En este caso, en el estudio de las categorías basadas en los axiomas, cada uno de nosotros tenemos la libertad de elegir los valores que nos hagan sentir lo más cómodos posible y que esto puede dar para una charla mucho más extensa porque pues son debates filosóficos eternos entre que si hay valores objetivos, ¿verdad? Que si todos entendemos igual la belleza, la justicia y similares. Pero bueno, estamos hablando aquí de la cuestión subjetiva para entender cómo nuestros pensamientos se van colocando en alguna de estas categorías mientras tratamos de describir la relación entre nuestro mundo interno y el mundo externo, ¿vale? Entonces, estamos hablando del mundo interno. Y por último, está la categoría 6, que está chuequita del lado izquierdo, o bueno, no chueca, sino más bien vertical en vez de horizontal, y que es la categoría económica. ¿Qué quiere decir economía? Bueno, habla de la eficacia, de la eficiencia, de la utilidad, el coste, beneficio, pérdida, en materia de lo que el ser humano considera que está aportándose a él mismo o que está dispuesto a perder, ¿verdad? En sus acciones. Entonces, la utilidad, coste, beneficio, pérdida, todo eso es a cuestión interna, subjetiva. Yo creo que le voy a dar más valor a esto que esto, por lo cual actúo, hago el intercambio y entonces decido irme por aquí en vez de irme por acá. Todas estas categorías están, por supuesto, relacionadas porque pues ahí implica, recuerden, estamos sobre la base de los axiomas, entonces siempre voy a usar la conciencia, siempre voy a estar actuando, siempre voy a estar haciéndolo de manera subjetiva y personal. Pero bueno, estas categorías
se deducen, ¿verdad?, de los axiomas. O las categorías, si las inducimos, terminamos en los axiomas. De ahí, vamos bien, Guillermo, porque ya llegamos a los teoremas. O sea, de las categorías hacia arriba, nos estamos basando en la primera referencia científica y que tiene base en la filosofía primera aristotélica y en épocas más recientes en lo que Ludwig von Mises denominó la praxeología, ¿verdad? La praxeología es justamente una manera de interpretar las ciencias económicas humanistas, en donde podemos verificar cómo el comportamiento humano se basa siempre en estas categorías a partir de los axiomas, y que de ahí Leonardo dice, ya tengo mi referencia científica para entonces entender que cuando yo voy a acompañar a una persona desde el coaching, tengo que entender que hay 6 teoremas derivados de las categorías. Es decir, el teorema de coaching 1, o sea, la TC con el número es teorema de coaching 1, que está del lado derecho. Y entonces el teorema de coaching 1 es: todo ser humano quiere algo, tiene una finalidad, tiene alguna expectativa, un deseo, tiene algo que está anhelando, se dirige hacia algo que considera que es lo que representa que le va a dar mayor satisfacción. Entonces, la teorema 1 y teorema 3 se relacionan con la G de grow, con la G de goal, ¿no? Del inglés grow, que como dice la tesis, es una representación o un acróstico que por antonomasia está explicando los teoremas, categorías y axiomas propuestos por la praxeología, ¿no? Después, si vamos al teorema número 2, nos tenemos que mover hacia la R de reality, en donde el teorema número 2 dice que todo ser humano tiene su propio motor, sus propios impulsos, sus propias razones para avanzar, y que a pesar de que tengamos obviamente este impulso por avanzar, por ejemplo, los aviones se van a enfrentar a la fricción del aire, ¿verdad? O los automóviles o la motocicleta, todo lo que se mueve tiene que considerar circunstancias externas, tanto el aire como la fricción de las llantas, etc. Siempre hay una circunstancia externa que va a impedir que yo como ser humano me acerque a eso que deseo. Porque esa es la ley de la vida, ¿verdad? Porque todo lo que está vivo tiene que luchar contra la muerte. Esa es también una manera de decirlo. O la vida, como estaba escuchando el libro de Jordan Peterson de las 12 reglas para vivir, y dice, a ver, la vida es sinónimo de sufrimiento, eso no lo podemos negar por ninguna parte, ¿no? Entonces, aquí estamos en la R de reality, en donde ya vimos el teorema 1, finalidad, el teorema 2, motivos y circunstancias, el teorema 3, expectativas. El teorema 4 es donde entra la categoría tecnológica, en donde está la O de las opciones. En las opciones viene justamente esta cualidad engendrativa que el ser humano tiene, y que ya entraríamos ahí en la segunda referencia científica, cuando de manera empírica el ser humano en la práctica, en la experiencia, en el prueba y error, se va demostrando que, dado que él tiene que decidir por él mismo qué acciones tomar, tiene que aprender de él mismo a partir de esta condición inherente de generar nuevas formas de resolverse, ¿verdad? Luego el teorema 5, elección y renuncia, pues dice que, claro, que esta causalidad es, si yo voy por un lado, no puedo ir por otro, y entonces estoy siempre en esta, pues en esta prisión de la libertad que decía Sartre, en donde estoy condenado yo a ser libre, estoy condenado a hacerme cargo de que lo que yo decida es lo que consideré que era lo mejor. Entonces, en esta
categoría causal de siempre estar eligiendo y renunciando, están las acciones o los compromisos que yo voy a hacer después de las opciones que he elegido, las ideas nuevas. Voy a irme a la acción, al will, way forward o wrap up, que es la W en Grow. Y por último, el teorema 6 habla de la categoría económica. Es decir, yo ya me llevé a la práctica lo que creo que desde a partir de la sesión de coaching me puede servir para alcanzar una meta que no había conseguido antes, y me doy cuenta los beneficios o maleficios, los costes que eso representó en mi actuar. Entonces, cuando vuelvo a la siguiente sesión, voy a decir lo que entendí, lo que comprendí, lo que gané o perdí entre sesión y sesión fue categorizado en el marco de la economía, ¿no? Que es justamente lo que pasa entre sesión y sesión, que es el seguimiento o el follow-up, por lo cual cambió de ser grow a frog en la tesis. Entonces, Guillermo, hasta aquí, dado que esto se origina por tu pregunta, cuando yo entiendo que mi atleta, que mi cliente, que mi usuario, mi coachee, etcétera, aunque él no quiera, va a moverse mentalmente por estas categorías, yo entiendo que todas las sesiones de coaching va a haber un frog o de menos un grow. Lo que yo voy a hacer es, que no está en esta gráfica, tengo que comprender cuál es el propósito de entender esto y cómo voy a honrar la no directividad a partir de las competencias, de las garantías, de la tercera referencia científica. Dicho de otra manera, esta es la primera referencia científica. La segunda referencia científica, Leonardo le dedica a la tesis una buena parte para explicar cómo se engendran nuevas ideas, que eso es empírico, ¿ok? Eso es lo que le pasa a todas las personas, estén en una sesión de coaching o no, ¿eh? O sea, no es que el coaching sea la única manera de que un ser humano engendre ideas, no. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer que ese procedimiento sea más eficiente, sea más eficaz, porque estamos permitiendo que haya un espacio seguro donde le permitimos a la persona que se concentre de manera relajada en sus factores críticos y en su jugador 1 para dejar que el jugador 2 emerja, esto de Tim Galway, o la conciencia subsidiaria de Polanyi, y la número 3, la referencia científica 3 es de qué tipo de herramientas, de qué tipo de procedimientos, de qué tipo de competencias o actitudes tú vas a echar mano para que se dé la segunda referencia científica, pero todo esto respetando la primera referencia científica, que es esta de aquí. Entonces, a eso, no sé si con esto te ayude para entender que realmente nuestra postura no es sugerirle al coachee que se la pase fallando, más bien que fallar es parte natural del proceso de mejora y que él tiene que entender que el fallo está en donde él quiera poner su mente de estas categorías. Bueno, cuéntenme. Ahora sí, vamos a explicarlo de abajo hacia arriba. Empezamos por Rosy y luego Pepe y luego Oscar y luego Guillermo y luego Marilia. No, no es cierto, como ustedes quieran, para ver si de aquí estamos obteniendo algo valioso. O no sé si haya dudas antes en relación a lo que estamos viendo. Una pregunta. Sí, señor. ¿Se podría considerar el engendramiento como también como un, digamos, ubicarlas en la primera categoría, digamos, como algo consustancial al ser humano? Es Así que como uno tiene, ¿no? O sea, claro, porque la conciencia, la existencia y la acción, ¿cierto? Son tres. ya. O también podríamos incluir el engendramiento como algo consustancial, ¿no?
el ser humano. Ah, entiendo. Bueno, ahora que lo planteas, sí, puede ser una pregunta para Leo, porque no hay ningún ser humano que no cuente con esa facultad, ¿no? ¿A eso te refieres? Claro, claro, Sí. exacto, exacto. Sí, sí, definitivamente puede ser que quepa ahí. Lo que pasa es que, a ver, hasta donde yo entiendo, eh, no entra como axioma porque, bueno, está buena la pregunta porque no, Claro, no sé si sea una cuestión nada más de encontrar el cómo articularlo para que quepa en claro. en esa ley o principio. Bien, O quizás la diferencia entre axiomas y categorías tenga que ver con un dato que o yo no puse atención en esa información de la tesis o simplemente quedó como una nueva pregunta para Leonardo que probablemente no la escribió, ¿verdad? bien, bien, bien. Súper. Buenísimo, Iván. Vale. Bueno, y como tú, hablando de la categoría uno causal, como la causa de que estemos explicando esto fue Guillermo, te aclaró Guillermo el asunto que traías al tema que decías, pero ¿qué pasa con el error y todo esto? Claro, claro, sí, sí, por supuesto. Queda todavía pendiente quizá en la práctica, ¿no? Sería cómo potenciamos todas estas categorías sin ser directivos, ¿no? Como porque yo puedo observar que mi cliente va pasando por todos estos estadios, digamos, pero claro, aquí eh, cabe más la pregunta que la, no sé, que la sugerencia, supongo, o sea, Sí, volviendo a va, lo ok. mismo, ¿no? O sea, Podemos inclusive hacer ese ejercicio en donde hipotéticamente inventar un discurso de una sesión, ¿verdad? Y ver mm, en qué parte de las categorías correspondería colocar, ¿verdad? claro. A esa leyenda. Si yo, por ejemplo, pues a ver, imaginemos, no sé si alguien de ustedes quiere proponer haciéndose pasar por coachee y digan una frase al azar que se puede decir en una sesión X y vemos dónde la colocamos. ¿Quién se anima si me entendieron cómo sería? Dígame una frase que dirían siendo clientes. Por ejemplo, se puede decir, yo tengo una necesidad de, Ajá, es- ajá. es- mis necesidades de casa y requiero un trabajo. Entonces, Ok. con Entonces, eso, exacto. Entonces, Pepe Chuy llega a la sesión y le decimos, hola, Pepe, ¿cómo estás? Entonces, lo primero que dice es, fíjate que yo, mi necesidad es de casa y requiero un trabajo. Bien, entonces, ¿en cuál de las categorías colocaríamos su enunciado o sus enunciados? Porque probablemente distinguimos en el mismo enunciado dos categorías, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Y ahí está la expectativa y también se lo puede tomar como como un fin, ¿no? Exacto. ¿Cuál será la expectativa? ¿Cuál el fin? Por ejemplo, ¿dónde colocas su frase? La categoría 2 de lo teleológico, fines, objetivos. ¿Toda la frase? O sea, necesito casa, requiero trabajo. No, ahí habría que dividir. Ajá. quiero trabajo es teleológica y Ok. Claro, claro. necesidad es una motivación psicológica Ajá. del valor que él tiene para su familia, de darles lo mejor y de ayudar. Por tanto, tiene una necesidad y es una realidad que él vive. Por tanto, estamos en el motivos y circunstancias. Correcto. En la realidad, tú mismo lo dijiste, reality, ¿no? Ujú. Entonces, Claro. fíjate,
Entonces, fíjate, Guillermo, cómo el pensamiento de mi cliente, o sea, el cogitatum se desplegó Claro, en dos categorías. claro. Y Entonces, ahí también incluye valores, como dijo Capello. sí, entonces Claro. mi escucha, que ya sabemos que tiene que ser atención fenomenológica, espejeo y luego todo esto de preguntas. Primero que nada, yo cuando recibo a Pepe, yo antes de suponer, primero categorizo dónde puede estar, pero antes de ni siquiera categorizar, pero el categorizar es natural, o sea, es la interpretación natural que yo voy a hacer. Luego entonces le haría que me den más información, porque el mismo Pepe se extendió mucho más cuando tú dijiste, puede estar en teleológica, entonces él mismo dijo, lo que pasa es que el valor familiar que para esta persona, entonces ya se expresó con más detalle. Entonces, por eso primero, antes Claro. de suponer, yo me ahorro mis comentarios fenomenológicamente, le regreso y le espejeo para que él sea más generoso, para tener con mayor certeza en qué categoría voy a colocar su discurso, ¿verdad? Ok. Bien. Y luego sigue nuestro cliente. ¿Y qué más diría Marilia o Oscar, Rosy? ¿Qué otra frase puede surgir de la boca de mi cliente para colocarla en las categorías? Feliz noche, Jaime, ¿cómo estás? Mira, Hola, mucho hola, tiempo Rosy. Sí, que estaba al grupo, recuerdo que inicialmente compartiste la tesis y todo el material. Me encantaría nuevamente volver a tener todo ese material y retomar todas estas reuniones. Yo tengo una duda, ¿no? sí, La frase engloba una acción, vamos a decir, en positivo, pero ¿qué pasa si la persona de repente crea la necesidad, existe, pero crea la parte negativa, porque no puede? Entonces ahí es donde exacto. viene la contrariedad. Existe la Perfecto. necesidad, pero el causar nos lleva a una contrariedad. ¿Dónde lo ubicaríamos para más o menos entender? Porque la gran Claro. mayoría de personas siempre culminan una frase o siempre culminan una intervención con algo que les frene, que viene siendo lo que lo limita a tomar la acción. La limitante, ¿verdad? Bien, ¿quién se anima a ayudarle a Rosy? ¿En qué categoría estaría colocando su cogitatum de no puedo, está difícil, no sé, me cuesta trabajo o alguna limitante? Hay algo de la renuncia, ¿no? Me parece, un poco ahí. Tengo que elegir, tengo que renunciar a algo, tengo que... Exacto, eso es lo que tiene que pasar. Todavía no Claro, claro. pasa, todavía no pasa. Claro, Ok, ajá. ¿quién más? Esa parte estaría en la categoría 4, que es la categoría psicológica. Ahí están las creencias, tanto todas las creencias en general, pues. Entonces, el sí puedo o el no puedo estaría en la categoría psicológica. Exactamente. De hecho, ahí lo que nos faltaría considerar a nivel principios rectores es la cuestión de la confianza. ¿Qué tanto el ser humano confía en él mismo, por un lado? Y por otro, fíjense lo que les decía yo del avión contra el aire, ¿no? O de la flor contra las inundaciones o la sequía. O sea, la flor quiere crecer o el ser humano quiere florecer, pero siempre se va a encontrar a qué circunstancias. Entonces, exacto, es categoría 4 y 5 en donde hay algo interno
que quizás lo mueve, pero también lo limita, también lo bloquea, también le está impidiendo acceder a nuevas formas de avanzar. Entonces, incluido en realidad está su motivos y sus circunstancias. Las circunstancias, como decía Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias, ¿no? O sea, soy yo y lo que me está impidiendo evolucionar. Entonces, ahí va Rosy en la categoría 4, 5, Teorema 2, Reality de Growth. ¿Sí lo ves? También quería consultarte, ahí decía, ¿es posible que este esquema lo haga llegar o debemos reenviarme todo el material? Porque entre tantos archivos lo he estado buscando antes de la reunión y no he conseguido. Ah, sí, sin problema. Si quieres, conversamos después de la reunión y con mucho gusto te digo dónde está la información. Pero para efectos de tu pregunta, ¿te quedó claro? Y también estoy de acuerdo que es donde podría entonces hacer la intervención. Muchísimas gracias a todos y un placer volver a compartir con ustedes. Muy bien. Creo que te entendí, aunque más o menos, pero gracias por estar acá, Rosy. La voz se te escucha cortada. Bien, ok, entonces ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? De parte de Rosy, que dice el cliente, no puedo, no sé, estas son las dificultades, ahí está en reality. Bien. ¿Qué más, Guillermo? ¿Qué otra frase podemos escuchar en una sesión de parte del cliente? Mm, O lo puedes cambiar por Es que, preguntas, ¿eh? ¿Qué preguntas le claro, haces es al que, cliente para... por Ajá, ejemplo, es que no lo tengo claro, es que no sé súper, si esto o lo otro, súper, porque esto tal cosa, pero también lo otro tal cosa. La perfecto. verdad que no lo tengo claro. Perfecto. Entonces no tienes claridad, no sabes si decidir A o B, ¿verdad? Bueno, no haría yo eso porque no es no es PG literal, Claro, no. pero esa es la idea, ¿no? Sí, Eh, sí, está claro. bueno, justo lo que ahí esta persona sigue en R, ¿eh? Sigue, no tengo claridad y no sé Mm, por dónde avanzar, ¿vale? Pero él mismo ya está considerando dos opciones, ya se está brincando mentalmente a la O de opciones. Entonces tú ya sabes que está entre R y O. Y en relación a que dice no tengo claridad, yo le puedo decir, cuando dices no tengo claridad, ¿a qué te refieres? ¿Verdad? O cuando dices no tengo claridad, ¿qué sería claridad para ti si eso es lo que tú quieres? Porque no lo tienes. Cuando yo le pregunto qué es lo que quieres en relación a la claridad, lo estoy llevando hacia la G, hacia expectativa, finalidad, ¿verdad? bien, Pero inclusive yo he sí. visto que es más potente cuando le regresa sus mismas palabras y él se vuelve a acomodar en alguna de las categorías. O sea, el trabajo verdaderamente lo hace el cliente cuando tú le espejeas, se acomoda en alguna de las categorías. Y acuérdense que nosotros desde el principio, cuando generamos los acuerdos y los códigos y la claridad de lo que a qué viene con la comunicación objetiva, yo al cliente le tengo que dejar claro que este es el juego de los objetivos, ¿no? Dicho de alguna manera. O sea, tú vienes y me vas a decir qué quieres conseguir en la relación y cada vez que nos veamos. Entonces, si me llega y me dice, es que yo no tengo claridad aún, bueno, recuérdame qué querías lograr hoy. ¿Tiene relación con la claridad o no tiene relación con la claridad el objetivo que tú habías dicho que querías llevarte hoy y el objetivo que tú decías que querías llevarte a final del proceso?
Sí tiene relación. ¿Cuál es esa relación entre claridad y lo que quieres? Por ejemplo, ¿no? Pero es que esto se vuelve tan, yo diría, relativamente simple, porque cuando entiendes que el ser humano es libre, responsable, consciente, con cierto nivel de confianza, ¿verdad? Tú lo que tienes que hacer es ser un instrumento para que él se autoaconseje. Y en ese autoaconsejarse, entonces va a brotar algún tipo de nueva conexión neuronal o va a caer algún tipo de idea, un engendramiento en donde, pues, entre esta concentración relajada y estos factores críticos muy claros, algo va a brotar. El problema es que durante muchos años nos enseñaron a hacerlo al revés, en donde yo como coach tenía que tener preparada mi mochila de herramientas para cuando mi cliente no pueda, se frene, sienta que no es capaz, que no encuentra la salida. Yo digo, pero por supuesto, llegó tu Salvador, llegó Claro. el hombre de las 1000 soluciones, ¿verdad? Porque yo tengo 25,000 certificados y maestrías y te voy a acercar lo que tú necesites, ¿no? Claro, Y cierra los vienes y ojos le y ahora ofreces, imagina. ajá, cierra los Claro, ojos y ahora imagina, o le Claro. metes claro, una metáfora por ahí. Exacto, exacto. Entonces, la parte difícil es que nosotros, por eso juego yo mucho con este ejemplo, en donde nosotros tenemos que traer un pañuelo para limpiarnos la sangre que sale de mordernos la lengua y decir, no me corresponde a mí como coach sacarte de tu problema, ofrecerte soluciones, darte tips, porque eso va en contra de tu esencia divina generadora de ideas propias, ¿verdad? Pero es una losa muy pesada, tantos miles de años que nos han dicho que nosotros somos importantes por lo que sabemos. Cuando llegan y nos ofrecen coaching como una posibilidad de ayudar, en donde te dicen, entre menos sepas, vas a ser mejor coach, pues está muy contraintuitivo, ¿no? ¿Qué dices, Pepe? Con sentido. O sea, Exacto. vaya que la humildad es necesarísima, ¿no? Porque tienes que renunciar a tu ego, que ahorita está exaltadísimo. Aparecen todos los mentores hablando, yo te voy a enseñar. Así el gancho, el famoso, ¿cómo le llaman en inglés? Hawk. Hawk, ok, sí. El hawk famoso de los youtubers es, yo te voy a enseñar. Y tú dices, wow, te prepares y dices, yo voy a aprender. Sí, ahí está mi maestro, ¿no? Justo. Y obviamente las escuelas a nivel internacional lo que te proponen es pues que tú estés listo con la herramienta más innovadora, la más novedosa que se inventaron en no sé dónde los científicos de Harvard, en donde neurológicamente tú puedes, bla, bla, bla. Y yo no digo que la intención no sea buena, pero a partir de que estamos usando herramientas para el contenido, entonces, ¡pum!, inhibimos esa cualidad de generar ideas propias, ¿no? Que es difícil de entender, pero cuando lo entiendes, como nos pasa a quienes esto lo tomamos en serio, decimos, ah, caray, parece que mi rol de importancia está sobreestimado, sobre todo por mí, ¿verdad? Y ese es el problema y la gran confusión que existe allá afuera. Y bueno, pues era la idea de quizás mostrar la gráfica hoy. La dejé de compartir porque me he dado cuenta que a veces en el YouTube
No sé qué configuración tengo que hacerle al Zoom, que no se ven nuestras caras y creo que es importante que también la gente nos vea interactuar y opinar y decir, ¿no? Pero si ustedes quieren que la vuelva a poner, la pongo con mucho gusto. Además de que ya se nos fue el tiempo bien rápido. Sí, ya son 7:20 acá en Guadalajara. Bueno, ¿en qué nos ayuda a revisar esta tabla o gráfica o figura que nos proporciona la tesis? Bueno, creo que nos ayuda a volver a las fuentes, Ok. volver a ubicarse y contestar esta pregunta de tu imagen. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Creo que a dónde vamos es a considerar que hay cosas que no estuvimos considerando desde la disciplina, digo, ¿no? Exactamente. Entonces hay que empezar a considerar cosas que hay que considerarlas en primera instancia, no en quinta. Por ejemplo, Exactamente. las leyes naturales, los axiomas, Sí. etcétera, etcétera. Sí, de repente le llamo el instructivo, ¿no? O sea, cuando yo conozco las instrucciones de mi actuar o cuál es mi preprogramación por la cual soy un ser humano y yo entiendo, pues eso me da una gran ventaja. Una pregunta que podemos abrir, que no sé si la vamos a alcanzar a responder hoy y que puede ser un buen tema de debate, es ¿será que yo tengo que instruir a mi cliente para que conozca sus instrucciones antes de iniciar un proceso de coaching? ¿Será realmente imprescindible o no es necesario? Porque lo que les ha pasado a muchos de ustedes seguramente, y ya vi Marilia que puso la manito, es mientras el cliente no entienda qué carajos hace en una sesión en donde no se le aporta nada desde el exterior, es cada vez más alta la probabilidad de que desista, de que diga, no, pues aquí me están robando mi dinero, mejor voy con el gurú que me diga cómo se alcanza el éxito, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más opinan? De hecho, yo ahorita me estaba recordando y ahorita me llegó un déjà vu, que Ajá. esto ya lo había visto contigo, de ¿Otra las vida o pláticas. qué? No, 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 así hasta la imagen, ya de ustedes seis, así Ah, se me ya, vino ya, un ya. déjà vu. Ok. Pero volviendo al punto yo iba a comentar, y bueno, quizás la pregunta sí la tenemos que resolver más, con más paciencia, porque sí está más de pensarse. Pero creo que más bien la palabra no es creo. En el sentido estricto de lo que acaba de decir también Guillermo, tenemos que configurar, yo siento desde lo que estamos viendo ahorita nuevamente, nuestra forma de las sesiones que tenemos, ¿no? Porque todas estas herramientas que tú nos estás explicando, al momento de leerlas, como en alguna de las primeras sesiones que yo estuve, yo les dije, o sea, es apasionante el estar viendo esto y estar conociendo o estar recordando palabras que ya no las tenía yo en mente, ¿no? Entonces creo que por ahí va esa parte de que te digo, me llegó un déjà vu por las palabras que habíamos visto ya antes, el axioma, Sí. teleología. Entonces, desde ahí es configurar nuevamente todo lo que estamos viendo, configurarlo, y lo dijo bien Guillermo, considerar también todas estas partes. Bien, sí, claro, claro. Fíjate, Oscar, justo lo que comentas es, yo ya había escuchado estos términos, ya habíamos abordado el tema, y aún así, pues yo también creo que como es información, en primer lugar, es una propuesta nueva, y en segundo lugar, es terminología poco común, ¿verdad? Pues no sé si cuesta el doble o el triple de trabajo meterse por acá y por eso quizás para muchos es muy desafiante este, reinterpretar lo que se tenía conceptualizado como el coaching, ¿no?
Pero bueno, yo soy de tu equipo, de los que nos encanta esto y que tiene mucho futuro, por supuesto. Vale, gracias Oscar y Guillermo. ¿Quién más? ¿Qué creen que nos beneficia volver a revisar esta tablita? Es que es tan poderoso, tan potente este marco de conversación, Jaime, que claro, nos trae los orígenes, nos trae todo. Y que yo en estos días hablaba con un amigo, bueno, ayer, mejor dicho, hablaba con un amigo y decíamos, ¿cómo es que Leo no se ha ganado un premio Nobel por esto? Porque es que de verdad es muy interesante, es es innovador. Totalmente. Y Sí, entonces nos llama mucho la atención porque ya él debería estar postulado para un premio de este estilo porque es un descubrimiento sin precedentes. sí, sí, totalmente. Nada más que acuérdate que, a ver, yo juego mucho con analogías biográficas, ¿no? Y se me ocurrió hace algunos días decir, a ver, si el mismo Jesús tuvo que esperarse más de 300 años para para que su palabra se diera a conocer a nivel internacional, eh, pues, ¿qué esperamos los demás? O sea, las cosas innovadoras, potentes, radicales, únicas, pues necesitan sembrarse y luego ir dando fruto quizás mucho después. No quisiera pensar que como Van Gogh, hasta que se fue, estamos valorando su obra, ¿verdad? Ojalá no sea el caso de Leo, pero, pero bueno, también es cierto que en otros casos han surgido abanderados que han llevado sus ideas a que se conozcan. Pero pues bueno, sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo, Marilia. Por algo, yo igual me lo cuestiono y digo, ¿estaré exagerando? O sea, ¿será una obsesión irracional porque estoy queriendo compensar carencias de mi niñez, por lo cual me estoy queriendo dedicar a esto? ¿O realmente es tan potente? O sea, no puedo yo, estar tan equivocado como para creer en que esto es fenomenal, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es el punto de estas dudas que nos acechan cuando hay este rechazo constante a algo diferente, ¿verdad? Muchas gracias por eso, Marilia. Bien. Rosy, Quiero agregar, y me disculpa la conexión, pero para Venezuela las cosas están como muy, para no entrar en detalle. Yo quería agregar también que los misma sociedad pues no le ha enseñado a todas las personas a que ya todo está hecho. Entonces, buscar un servicio, buscar una solución, porque ya el producto ya está conformado. Y aquí es donde entra la frase dicen, por decimos, es aprender para aprender y reaprender. Es sí, muy importante en todas las sesiones iniciar con esa frase que nos invita a dejar a un lado y a apartar todo lo que acostumbra a esos falsos coaches que se presentan como solucionadores inmediatos, dando una respuesta oportuna, pero no tan válida como cuando iniciamos un proceso de transformación alineado que nos lleva al trabajo en conjunto. Entonces, por eso yo siempre inicio todas las sesiones con esa frase. Y es muy interesante, de verdad, también para mí ha sido un placer compartir con ustedes porque siento que llegué en el momento indicado otra vez a hacer centro. Estaba como muy, ¿sabes? No saturada entre muchas cosas y le metimos que meter en la reunión. Necesito hacer centro. Un abrazo a todos. igualmente para ti, Rosy. Nos vemos aquí el próximo martes, si puedes. Eh,
Bien, pues Pepe, te toca, la misa ha terminado, demos gracias a Dios. ¿Quieres decir algo? Muchas gracias, excelente, excelente. Me está llegando la vocación de estudiar mucho más a profundidad de lo del conocimiento tácito, como para ahorita lo que dijo ella, ay, ¿cómo se llama? Rosy. Que pues hacerla como de el abogado del diablo, de denostar, tildar, devaluar, pues, todas las ofrecimientos, pues, de que en realidad le vas a cambiar la vida al otro, cuando en realidad es una opción personal, inmediatamente. Y entonces, pero sí, sería mucho entrar mucho a la apologética, pero bueno, no sé si entienden esa palabra, la defensa, pues, de lo que es el coaching. La defensa es como lo mismo, la apologética es la defensa de la fe, y aquí la apologética sería como destruir con argumentación toda la parafernalia que existe, pues, Exacto, exacto. para, para opacarte, después de decirte es que yo te voy a enseñar. Es un alto grado de, digamos, de soberbia, de demasiada pretensión. Sí, bien. Oigan, antes de que cerremos, creo tener una respuesta a la duda axiomática de Guillermo. Lo que pasa es que los axiomas son derivaciones racionales del ser humano, o sea, surgen de la lógica, ¿ok? Por eso el componente tácito del conocimiento, a pesar de que existe gracias a Polanyi y gracias a todos los descubrimientos que se han hecho, creo que no tiene directa relación con la lógica. Por eso no queda en el estándar de axioma. Es más una cuestión que no se puede todavía meter a ese nivel. Entonces, creo que por ahí va, ¿eh? Quizás Sí. si escucha esto nos va a dar su explicación, pero creo que va a ir por ahí, ¿eh? Claro, claro, casi que es como Sí, una porque, derivación de la lógica. sí, ¿sabes? A ver, aquí el asunto es, nosotros, no sé si hablar de dualismo, pero es que el dualismo entre mente-corazón, ¿no? Que el mismo, pues la misma filosofía ha estado entre fe, entre religión y ciencia, entre creo que este tema, Dialéctica. ajá, la conciencia subsidiaria, la conciencia focal, el jugador uno y jugador 2, ¿no? Que decía Galway, jugador uno es la mente parlante y el jugador 2 es en donde confiesa en una esencia de un algo que emana. Entonces, creo que por ahí está la respuesta de que no se puede considerar un axioma porque no cumple las leyes de los silogismos lógicos propuestos por Aristóteles. Qué bueno Caliente debate. qué bueno que lo dije antes de terminar para que nos vayamos con un poco Claro. de norte en ese aspecto. Sí, Eh, sí. y me iba a pasar toda la semana diciendo, ¿por qué no lo Ah, claro. dije? ¿Por qué no lo dije? Bueno, estuviste engendrando, claro. Sí, sí, justo dije ahorita, a ver, pero ¿cómo? No se me puede ir, tengo que resolverlo, cara. Y bueno, pues creo que esa es la Claro, respuesta inicial. Ahora tengo que claro. proponer mi propia tesis para demostrar que eso es así, ¿no? Ese es Integraciones tácitas en vivo. en vivo. Bueno, ahí está, justo, claro. Claro. Bien, chicos, dejo de transmitir en Facebook. Y aquí nos despedimos. Nos vemos el próximo martes. Feliz inicio de mes y un placer que nos hayan Gracias. acompañado. Chao, un Hasta abrazo. pronto. Gracias, chao. Gracias a Bye. todos. Bye. Adiós. Chao.